Bienvenidos jóvenes a su módulo número 5 sobre administración de base de datos. En el video anterior estuvimos trabajando sobre lo que fue el lenguaje de definición de datos, específicamente en el comando create, en este fue que estuvimos trabajando, donde llegamos a realizar este pequeño ejemplo que estuvimos creando la tabla empleado con 4 campos: un campo código de tipo integer que va a ser la llave primaria, un campo nombre que va a ser de tipo varchar con un límite de 50 caracteres, un campo apellido con tipo de tipo varchar y con un límite de 75, y por último hicimos fecha de nacimiento o fecha NAC que era de tipo fecha. Todo esto lo llegamos a realizar en nuestro programa de Access, donde llegamos a hacer una consulta con este comando que tenemos ahí ya ejecutado para poder verificar que la tabla se haya creado, y ahí la tenemos. Recuerden que cada vez que vayamos a ejecutar una línea de código de aquí en adelante, tenemos entonces que cerrar la tabla que ya hayamos creado. Entonces para este caso la voy a cerrar, pero va a seguir como quiera, ya creada en este momento ahí. Entonces vamos a continuar con el comando alter, que ahí fue donde quedamos en el video anterior, y nos dice que el comando alter simplemente es utilizado para modificar un objeto existente en la base de datos. Es decir, que como estamos trabajando con los lenguajes de definición de datos, los DDL, está compuesto de create, está el comando alter y está el comando drop. Entonces en este caso el comando alter nos va a permitir a nosotros poder modificar ya un objeto existente, es decir, una tabla que ya exista, podemos modificarla. Entonces aquí tenemos un pequeño ejemplo que nos dice que utilizamos el comando alter. Aquí le determinamos o le decimos qué tipo de objeto que vamos a modificar, ya sea la tabla, ya sea una base de datos, ya sea lo que nosotros queremos modificar, lo tenemos que especificar después de alter. A continuación le damos entonces el nombre del objeto, de lo que vamos a modificar. Si es una tabla que vamos a modificar, tenemos que decirle el nombre de cómo se llama la tabla que vamos a modificar. Y aquí entonces le damos los parámetros de lo que nosotros queremos hacer. Por ejemplo, aquí el primer comando que vamos a estar trabajando es el comando para agregar una columna llamada edad a una tabla llamada empleado. Podría ser este código. Es decir, si yo voy a agregar una columna a una tabla que ya exista, es decir, como nosotros creamos la tabla empleado, nosotros podemos agregarle más campos. Entonces le estamos diciendo: modifícame la tabla empleado agregando un campo que va a ser de tipo entero. Entonces vamos a ver si este comando funciona para el ejemplo que tenemos ahorita. Como ya tengo en consulta 1 este código, yo voy a habilitar otra pestaña para una consulta 2, para no tener que borrar eso ahí. Le digo crear, decimos consulta, ya tiene una tabla creada, pero no vamos a trabajar con ella todavía, ¿sí? Entonces le decimos SQL y aquí vamos a ejecutar el comando que decía alter. Le decimos el objeto que vamos a modificar, que es una tabla, y le decimos entonces el nombre de la tabla, que se llamaba empleado. Entonces ya hasta ahí es lo que lo especificaba. Ahora vamos a dar los parámetros. Entonces el parámetro para este caso es agregar un nuevo campo. Le decimos add, que es para agregar. El campo se llamaba edad y va a ser de tipo integer, terminando con punto y coma. Entonces este era nuestro comando, donde ahí le estamos diciendo que modifique la tabla empleado agregando el campo edad, que va a ser de tipo entero. Entonces vamos a ver, vamos a ejecutar, y cuando ejecutamos dirá uno, pero no hizo nada. Pero vamos a ver ahora si yo abro la tabla y aquí tengo el nuevo campo llamado edad. ¿De qué tipo de datos es? Vamos a ver si fue si entero, el número, pero ¿dónde está? El tipo número fue lo que creamos. Entonces ya tenemos que cerramos la tabla. Ya tenemos que el comando siguiente, el comando alter, sí está funcionando esta partecita ahí. Entonces con esta forma podemos agregar un nuevo campo, y entonces estamos modificando la estructura de la tabla. Vamos a ver un ejemplo número 2. El ejemplo número 2 nos dice el comando para poder modificar el tipo de datos a una columna, es decir, ya a una tabla y a una columna que ya exista, donde podemos cambiarle el tipo de datos a la misma tabla empleado que estamos trabajando. Entonces el comando sería alter table
empleado, es decir, tenemos hasta ahí, es lo que nos está especificando. El tipo de datos es tablet y el nombre del objeto es empleado. Los parámetros va a ser entonces que vamos a modificar la columna. Fíjense que aparecen dos veces el comando alter. Primero, alter tablet empleado, estamos diciendo a quién es que vamos a modificar. Y la segunda alter es que vamos a modificar una columna de la tabla empleado, pero en este caso el campo edad. Y la vamos a cambiar a un varchar de 10. Vamos a ver si esto funciona. Vamos entonces al MySQL, en este caso a SQL en Access. Voy a habilitar otra consulta para no dañar ese código ahí. Cierro consulta, cierro esto, SQL. Y aquí le voy a decir alter tablet, que es el objeto, empleado, que es la tabla que estamos modificando. Y le vamos a decir ahora los parámetros, que modifique la columna llamada edad. Recuerden que ese nombre que pongo ahí de edad tiene que estar ya creada en la tabla, si no, no va a funcionar. Y le decimos que edad va a ser ahora, que de antes era integer, ahora va a ser de tipo varchar de texto y va a tener un límite de 10 caracteres. Entonces vamos a verificar que esté todo correcto ahí. Le estamos diciendo modifícame la tabla empleado, modificando solamente el campo edad, que va a ser ahora de tipo varchar de 10 caracteres. Vamos a ver si esto funciona. Ejecuto, hizo un cambio. Ahora voy a habilitar mi tabla. Que sigo con el campo edad y voy a cambiarlo a modo hoja de datos para ver si ahora es edad texto corto. ¿Dónde está? Antes era integer, ahora texto corto. Entonces dijimos que era de 10 caracteres. Miren ahí que aparece tamaño del campo, 10 caracteres. Entonces hasta ahora el comando está funcionando. Voy a cambiar, a cerrar la tabla. Tengo 3 consultas ahora mismo. Y vamos a ver ahora un tercer ejercicio del comando alter. Nos dice el comando para eliminar una columna llamada edad a una tabla llamada empleado podría ser. Aquí estamos diciendo alter tablet empleado. Siempre empezamos por ahí para decirle a quién que vamos a modificar. Y recuerden que en los lenguajes de definición de datos, los DDL, está compuesto de tres comandos: el create, el comando alter y el comando drop. El comando drop es para eliminar, y aquí le estamos utilizando de forma indirecta a través del comando alter. Le estamos diciendo de la tabla empleado, elimíname la columna llamada edad. Vamos a ver si esto funciona en nuestro programa. Voy a habilitar una nueva consulta SQL y aquí le digo alter tablet empleado. Recuerden que la tabla empleado tiene que haber sido creada. Empleado drop column edad punto y coma. Escribimos esta parte: modifícame la tabla empleado borrando la columna edad. Vamos a ver si esto funciona. Selecciono, me voy a ejecutar. Ya lo hizo, le di. Voy a habilitar la tabla empleado y ahora no tengo el campo llamado edad que tenemos ahorita, porque ya el comando aquí la ha eliminado. Entonces de esta manera es que vamos a estar utilizando lo que es el comando alter para modificar una tabla que ya exista. Y por último, de los DDL tenemos lo que es el comando drop. Como lo vimos ya en el ejemplo anterior, para borrar un campo, aquí lo podemos hacer para borrar o destruir un objeto existente. En este caso, una tabla, una base de datos, un índice, todo eso lo podemos eliminar. Y este va a ser el ejemplo más sencillo. Drop, el tipo de objeto y el nombre del objeto. Es decir, el comando para borrar una tabla llamada empleado es el siguiente: borrar la tabla completa. En el caso anterior era para borrar un campo de la tabla, pero aquí vamos a borrar la tabla completa. Es simplemente un código bastante sencillo, pero muy poderoso. Entonces para esto, drop tablet empleado. Me voy al programa de Access, voy a habilitar una quinta consulta y aquí simplemente le voy a escribir drop tablet
empleado. Verificamos. Drop table empleado. Vamos a ver qué va a pasar. Esa tabla empleado de ahí, cuando ejecuta el código, se tiene que eliminar. Y si le di a ejecutar, aquí no hay vuelta atrás para hacerla aparecer de nuevo. Lo que se borró, se borró. Le di a ejecutar y la tabla se ha desaparecido de aquí. Porque este comando me permite a mí eliminar la tabla. Entonces, esta era la parte que estábamos trabajando con los tres comandos de los DDL, que era el comando create para crear tablas, base de datos, índices o query. Tenemos el comando alter para modificar cualquier estructura de una tabla, y tenemos el comando drop, que entonces para borrar un objeto existente, es decir, en este caso una tabla que ya exista. Entonces ya hasta aquí tenemos lo que es el comando DDL. Ya en el siguiente video vamos a ver cómo entonces trabajamos con los comandos DML, lenguaje de manipulación de datos. Hasta un próximo video.